Señor, gracias te damos por esta oportunidad, nueva oportunidad que nos das de poder escuchar el mensaje central de tu palabra. Señor, sabemos que hemos escuchado diferentes formas de la palabra a través de los hermanos, a través de mi esposa, a través de la administración de ella, la alabanza, a través del momento de las ofrendas. Estamos permanentemente escuchando palabra de Dios de manera continua. Pero Señor, en esta oportunidad tenemos el privilegio también de escuchar el mensaje central de la reunión de hoy. Y te quiero pedir, Señor, de que sea una palabra profética para nuestros corazones, para cada uno de los que están presentes en este lugar. Porque dice la palabra de Dios que tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Señor, esta es la palabra más segura que tenemos para nuestro andar, para nuestro crecimiento, para nuestra fortaleza. Por eso pido, Espíritu Santo, que tú te reveles a nosotros. Revélate en este lugar. Te damos la libertad, Espíritu Santo, que tú te mereces para bendecir, para tocar, para liberar, para transformar, para romper cadenas. Sabemos que estamos en una batalla, en una guerra espiritual, y en esta hora reprendemos toda obra de Satanás, toda obra del enemigo que se levanta en este lugar, para que el poder de tu Santo Espíritu, Señor, opere poderosamente con libertad en cada corazón. Señor, opera en aquellos corazones que están tristes, que han venido tal vez con opresiones en sus vidas, en sus mentes. En este momento pido, Espíritu Santo, que tú actúes en esa área para que la gloria tuya se derrame y ese corazón sea liberado por el poder de tu Santo Espíritu. Señor, derribamos toda fortaleza, como dice tu palabra. Derribamos toda fortaleza, todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios, para que podamos llevar cautivo todo pensamiento feo, negativo, a obedecerte, Señor, a tu obediencia. Reprimo, Señor, reprimo toda desobediencia en mi mente, en mi corazón, para que mi obediencia sea completa, mi obediencia sea perfecta en Cristo. Señor, te damos libertad en este momento para que tú actúes en mí de manera personal, en cada uno de los que están aquí de manera personal. Te doy libertad, Espíritu Santo, para que tú trabajes en cada área de mi vida, desde la cabeza hasta los pies. Te doy libertad para que tú sanes, para que tú libertes proféticamente, Señor. Tu palabra profética trae vida, trae bendición y trae salvación. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, y por la fe creemos que tú vas a obrar y vas a actuar a través de esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Y todo lo que estamos aquí decimos, amén. Amén. Denle un aplauso al Señor, denle un aplauso a su palabra. Acompáñenme al libro de Números, capítulo 6. Hay dos bendiciones especiales que quiero compartirte. Dos bendiciones especiales que se encuentran en la Biblia. Una se encuentra en el Antiguo Testamento y la otra se encuentra en el Nuevo. Vamos a empezar por la del Antiguo Testamento. Ya la hemos compartido aquí principalmente cuando hacemos presentación de niños, pero quiero profundizar en cada una de estas palabras.
Números capítulo 6, versos 23 al 27. Números 6, 23 al 27 dice: habla a Aarón y a sus hijos y diles así: bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrás mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo, dice el Señor, los bendeciré. Esto se llama la bendición sacerdotal. ¿Sí? Esto tenía que hacer Aarón. Entendemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que habían tres roles sobresalientes, diferentes a esta nueva dispensación, la dispensación del Nuevo Testamento, de la gracia. Los tres roles principales que había en el Antiguo Testamento eran profeta, sacerdote y rey. Eran los tres ministerios más grandes que había en el Antiguo Testamento. Profeta, acuérdense, profeta, sacerdote y rey. Si nosotros leemos el Antiguo Testamento vamos a encontrar muchos profetas conocidos como Eliseo, como Elías, como Jeremías y tantos otros profetas que se llaman mayores, menores, pero eran profetas de Dios. Y el profeta del Antiguo Testamento era una clase de mediador entre Dios y el pueblo de Israel. Y el profeta hablaba al pueblo como representante de Dios, ¿sí? Él se presentaba, él mediaba, ¿verdad?, entre Dios y el hombre, pero representaba a Dios para darle un mensaje al hombre. Ese era el rol del profeta en el Antiguo Testamento. Luego venían los reyes, todos nosotros conocemos muchos reyes, ¿verdad? David, Saúl, Salomón, Usías y otros reyes más. En aquellos tiempos existían las monarquías absolutas, no como ahora que existe la democracia, que es el poder que tiene el pueblo. En aquellos tiempos el poder no lo tenía el pueblo, lo tenía el monarca, lo tenía el rey tenía el poder absoluto, por eso eran monarquías absolutas. Hoy estamos en una forma de gobierno distinto, todos nosotros lo sabemos, es un gobierno democrático, ¿sí? Es la gente la que toma la decisión. Y luego viene el sacerdote, ¿sí?, que Aarón es uno de ellos, entre otros sacerdotes también. Y el sacerdote hablaba a Dios como representante del pueblo. Es un poco al revés de lo del profeta. Porque el profeta se ponía en medio de Dios y el hombre, pero el profeta representaba a Dios para hablarle al hombre, al pueblo. El sacerdote es al revés. Se ponía entre medio, ¿verdad?, del hombre y Dios, pero hablaba con Dios representando al pueblo. Es al revés que el profeta. Pero en estos casos particulares, y en este caso particular que estamos leyendo aquí, Números, vemos claramente que a Aarón le tocó en esta oportunidad también hacer de profeta y declaraba la bendición de parte de Dios al pueblo. Entonces todo lo que nosotros leemos en la Biblia tiene que ver siempre con nosotros. Porque uno dirá siempre, ¿verdad?, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Mucho, porque hoy Dios ha determinado en el Nuevo Testamento también profetas, ¿verdad?, que predican la palabra de Dios y que exponen la palabra de Dios como representante de Dios a la gente, al pueblo. Dios ha puesto el pastorado, Dios ha puesto el liderazgo y estamos cumpliendo esta función de profetas o de profetizar la palabra. Estamos cumpliendo la función también, una función sacerdotal. Los pastores, los ministros, y si vamos más lejos todavía, cada cristiano, la Biblia enseña que cada creyente, que cada cristiano es un sacerdote de Dios. En su casa, en su hogar, en el rol que está cumpliendo de manera particular, pero somos sacerdotes de Dios. No busque, vamos a leerlo ahí en el proyector, después si quieren lo anotan en su casa, pero para afirmar esto del sacerdocio cristiano, ¿verdad? Dice que nosotros también, dice, somos piedras vivas, ser edificados como casa espiritual, dice, y
sacerdocio santo. O sea que tú y yo somos un sacerdocio santo. Aquí está hablando Pedro a una congregación, a la iglesia de Cristo. No le está hablando a una persona en particular o a un jerarca en particular. Está hablando a todos los cristianos. Todos los cristianos somos sacerdotes. Dígale que está a su lado. Todos los cristianos somos sacerdotes. Un sacerdocio santo, por supuesto, porque vivimos en santidad. ¿Para qué? Para ofrecer no sacrificios físicos, como hacía el sacerdote del Antiguo Testamento, sino sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y 1 Pedro 2:9, que está muy cerquita allí también, vuelve a repetir lo mismo. Dice, mas vosotros sois linaje escogido. Esto le está hablando a todos los cristianos, no a algunos nada más. Vosotros, todos nosotros somos linaje escogido, somos un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces todos nosotros, cada uno de nosotros, yo soy un sacerdote, tú eres un sacerdote o una sacerdotisa del Señor. La bendición sacerdotal de Aarón al pueblo de Israel es también mi bendición, la bendición de Dios para mi vida. Ahora, yendo detenidamente al pasaje, vamos a detenernos en Números otra vez, porque aquí hay 3 bendiciones especiales, sacerdotales. Y hay un misterio muy significativo en este pasaje. Porque si nosotros vamos a la palabra, me gustaría que vuelvas otra vez al versículo, porque yo allí lo anoté para que usted lo pueda visualizar mejor. Subrayé las 3 veces que se menciona la palabra Jehová. ¿Verdad? La palabra Jehová, que en este caso se le menciona con el nombre al Dios eterno, se le menciona Jehová. 3 veces allí, si lo observa, está subrayado, y en su Biblia tiene lo mismo, creo, si no me equivoqué. Jehová te bendiga, Jehová haga resplandecer, y Jehová alce sobre ti su rostro. 3 veces se menciona esta palabra, y esto no es un detalle menor. ¿Por qué? Porque cuando se va al original hebreo, que fue donde se escribió todo el Antiguo Testamento, la gran mayoría, con algunos versículos en arameo, el Nuevo Testamento se escribió en griego, pero el Antiguo Testamento se escribió en hebreo. Cuando vamos al original hebreo, las 3 veces que se menciona Jehová, tiene 3 matices distintos. Entonces, los mismos rabinos, que son los estudiosos de la ley, o los intérpretes de la ley, ¿verdad? Como menciona también la Biblia en el Nuevo Testamento, cuando Jesús discutió con los intérpretes de la ley, los intérpretes de la ley fueron siempre muy celosos y profundizaban en la palabra. Y los mismos rabinos, los mismos intérpretes de la ley, cuando vieron este pasaje que estamos leyendo nosotros de Números capítulo 6, encontraron este detalle también, de que esta palabra Jehová, que se menciona a un solo Dios, que tiene 3 matices distintos, ellos lo encontraron y les resultó siempre un misterio, porque ellos decían, ¿cómo puede ser que si se menciona a un Dios solo, se le tiene que mencionar de manera distinta o con matices distintos? Como que entendían en cierta manera que ellos creían que se podía estar hablando de 3 personas distintas. Claro, en el Antiguo Testamento y los judíos no entendían el concepto de la Trinidad como nosotros hoy lo entendemos. Porque a medida fue pasando el tiempo, los años, Dios nos fue revelando más su palabra, Dios nos fue dando mayor revelación a través de su palabra, y hoy nosotros podemos comprender perfectamente la Trinidad de Dios. Pero ellos nunca la pudieron entender. Por eso siempre resultó un misterio para ellos, pero para nosotros no es ningún misterio. Porque cuando profundizamos nosotros en esto, la palabra de Dios, nos damos cuenta que estas 3 veces que se menciona Jehová te bendiga y te guarde, el Padre. Jehová haga resplandecer su rostro, el Hijo. Jehová ponga en tu corazón la paz, el Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Y la Biblia dice que nosotros los cristianos debemos ser llenos de toda la plenitud de Dios. En Efesios creo que menciona eso. Y cuando Efesios menciona de que nosotros somos llenos de toda la plenitud de Dios, ¿a qué se está refiriendo? ¿Cuál es toda la plenitud de Dios? Toda la esencia de Dios, la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, en esta bendición
bendición sacerdotal que es para nosotros, somos bendecidos de manera totalmente llena y completa. Y en el versículo 24 encontramos esto: Jehová te bendiga y te guarde. Eso es lo primero que encontramos en la palabra de Dios. El Jehová te bendiga no está diciéndole que te puede bendecir, sino que ya es un hecho, una realidad. Esta es la bendición del Padre. Jehová te está bendiciendo y Jehová te está guardando. ¿Cuántos testimonios tú y yo podemos contar de que Dios nos ha guardado? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? De que Dios nos ha protegido de accidentes, de enfermedades y de un montón de otras cosas, que hoy algunas de ellas fueron reveladas a nuestro corazón porque fueron obvias. Pero hay otras en las cuales en el cielo el Señor nos va a mostrar. ¿Te acordás tal momento que pudo haber pasado tal cosa? Vos no te diste cuenta, pero yo mandé ángeles, yo te guardé, te protegí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y no permití que te sucediera tal cosa. La bendición de Dios está sobre sus hijos, en que Él nos guarda, en que Él nos cuida, en que Él nos protege a cada lugar que tú y yo estamos yendo. Pero también habla de la bendición. Dice: Jehová te bendiga y te guarda. Muchas veces nosotros hablamos de Dios y bendecimos a Dios. Decimos: Señor, te bendigo. Y no es un error en sí decirle a Dios te bendigo, porque si nos vamos a analizar, Dios no necesita ser bendecido por nosotros. ¿Qué va a necesitar Dios ser bendecido por nosotros si Él es bendición? Él es la esencia de bendición, es el Dios Todopoderoso. Él no necesita, hermano, aunque nosotros le digamos 10.000 veces, Dios te bendigo, Dios, Él no necesita nuestra bendición en este sentido, en el sentido de que Él no va a ser más Dios porque nosotros le digamos Dios te bendigo. Él no va a mejorar su ser ni su vida espiritual, para hablar en términos humanos, porque nosotros le digamos Señor yo te bendigo. ¿Y quién obtiene el beneficio cuando nosotros bendecimos a Dios? No lo obtiene Dios, porque Él es bendición. No hay nada que pueda aumentar la riqueza de Dios ni la gloria de Dios. Él lo tiene todo. Entonces Él no va a ser mejor Dios porque nosotros le digamos Dios te bendigo. Pero sí nosotros somos bendecidos cuando bendecimos el nombre de Dios. Pero una cosa es cuando nosotros bendecimos a Dios, su esencia no cambia. Pero otra cosa cuando Él nos bendice a nosotros. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahí cambia la cosa porque nosotros, vos, yo, necesitamos la bendición de Dios todos los días de nuestra vida. Porque el ser humano ha sido y ha nacido en maldición. Desde antaño ya sabemos el pecado que venimos arrastrando y la maldición que venimos arrastrando los seres humanos por causa de la desobediencia y por nacer del primer padre Adán. El ser humano está en maldición en general. Por eso tú y yo necesitamos la bendición de Dios. Y cuando la bendición de Dios viene sobre nuestras vidas, es muy diferente a la bendición que nosotros aplicamos hacia Dios. Porque Él no va a cambiar. Pero cuando Dios nos bendice, sí cambiamos nosotros. La gloria de Dios está sobre tu vida, la bendición de Dios está sobre tu vida, la fortaleza de Dios está sobre tu vida, el gozo de Dios está sobre tu vida, la paz de Dios está sobre tu vida y tantas otras cosas más. Por eso necesitamos la bendición de la plenitud de Dios, no solamente del Padre, de toda la plenitud de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Entonces, hermanos, nosotros no necesitamos la bendición sacerdotal del Papa, ¿verdad? Hoy que está de moda el tema del Papa, que se fue a México y está ahí, y los programas de televisión están difundiendo permanentemente la visita del Papa, que se reunió con otro ortodoxo de Rusia, y esto y lo otro, y un acontecimiento histórico, y la gente desesperada en México y en diferentes países porque el Papa viene para darnos su bendición. Nosotros no necesitamos la bendición del Papa o del sacerdote Papa
¿verdad? O la bendición sacerdotal del Papa. Porque tenemos la bendición más grande de todas. Del más grande de todos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es más, nosotros mismos somos sacerdotes. La única diferencia es que no nos vestimos de blanco, nada más. Nos vamos a andar por la calle todos vestidos, los cristianos vestidos de blanco, ¿verdad? No lo hacemos. Porque la vestimenta no es lo que hace la diferencia. ¿Verdad? Jesús en una oportunidad le habló de fariseos y de escribas que ellos iban vestidos de blanco y le dijo sepulcros blanqueados. ¿Verdad? Por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. Entonces lo importante no es lo externo o cómo nos vistamos externamente, si bien está bueno vestirse bien, lo importante es el interior, el alma, nuestro corazón. Entonces nosotros contamos con la bendición del Padre, que Él nos bendice y nos guarda. ¿Qué nos dice el versículo 25? A ver, vamos a leer. Vamos a leer todos juntos, en voz alta. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. ¿Necesitamos la misericordia de Dios? La necesitamos. Dígale a la mano que está a su lado. Necesitamos la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque la misericordia quiere decir que Dios no nos da lo que merecemos. ¿Cómo que Dios no nos da? Sí, Dios no nos da lo que merecemos. ¿Qué merecemos? El castigo. ¿Amén? Merecemos el ser humano, por causa de su pecado, merece la condenación eterna. Y esa es la diferencia que hay entre la gracia y la misericordia. La gracia es que Dios nos da lo que no merecemos. La gracia es Dios me da lo que no merezco. La misericordia es al revés. Dios no me da lo que merezco. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Vamos a poner un ejemplo ilustrativo para que lo podamos entender mejor a esto. ¿Cierto? Nuestro hijo, llegamos a casa, mamá, papá, llegamos a casa, nuestro hijo nos rompió el juego de platos más caro que acabamos de comprar, los rompió todo, así un juego de 6, 10 platos, nos rompió todo. Nosotros llegamos a casa estresados porque tuvimos problemas con el jefe y de repente vemos ese panorama, esa escena y tenemos ganas de castigar a nuestro hijo porque se portó mal. Pero tomamos la decisión de no castigarlo. Eso se llama misericordia. No le damos a nuestro hijo lo que él se merece. Que se merece un penso, una buena palmada. No lo hacemos. No estoy diciendo que esté mal corregir a nuestros hijos. Estoy dando un ejemplo ilustrativo para que entendamos lo que es la misericordia y lo que es la gracia. Si le damos un buen... le va a venir bien. Consejo del pastor. Pero nosotros tomamos la decisión en ese momento de no castigarlo. ¿Qué significa eso, misericordia? ¿Por qué? Porque no le doy lo que él se merece. Ahora, encima y aparte de eso, yo le tomo la mano a mi hijo, y digo, vení para acá, hijo, lo llevo al garaje de casa y le está reservado una bicicleta que hacía tanto tiempo y tantos meses y años que ese hijo estaba esperando, porque la deseaba en su corazón y nosotros se la obsequiamos. Vemos que no se lo merece porque se portó mal, pero se la regalamos igual. Eso se llama gracia. Y eso es lo que Dios ha hecho con vos, hermano. Y eso es lo que Dios ha hecho conmigo. Por eso necesitamos la gracia de Dios y también necesitamos la misericordia de Dios. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios a esto? Diga conmigo, yo necesito la gracia de Dios, pero también necesito la misericordia de Dios. Cuando nos vayamos al cielo, lo vamos a entender mucho más a esto. Sí, Señor, tú tuviste misericordia de mí porque no me diste lo que yo merecía. Y encima de eso me diste lo que no merecía. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, acá habla del resplandecer del rostro también. Vimos, ¿no? El versículo 25. Jehová tenga de ti misericordia, y primero dice Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Busqué un poco mejor porque quería investigar qué significaba esta palabra más claramente y encontré una nueva traducción viviente
que dice que el Señor sonría sobre ti. Y me gustó esta declaración. Que el Señor sonría sobre ti. Está diciendo, el resplandor del rostro de Dios significa que el Señor sonríe sobre ti. A veces nosotros tenemos un concepto de Dios que es equivocado. Imaginamos enojado, mirándonos siempre enojado. Hay creyentes que creen que Dios siempre los está mirando enojado. Porque se equivocó, porque pecó, porque cometió errores. Y Dios está enojado y Dios los está mirando enojado. ¿Sabe, hermano? Dios no está enojado con usted, Dios está enojado con su pecado. Pero no está enojado con nosotros. El rostro de Dios siempre resplandece sobre sus hijos. La sonrisa de Dios siempre está sobre sus hijos. Porque Dios es un Dios de amor y un Dios de misericordia. Y esta es, hermano, la bendición del Hijo. Así como hablamos de la bendición del Padre, de que Jehová nos bendiga y nos guarde, aquí estamos hablando de una especie de reconciliación. Porque cuando hay un rostro sonriente de uno hacia el otro, estamos hablando de reconciliación. Estamos hablando de amistad. Nos puede llegar a suceder a nosotros